¿Se acuerdan de esta cara? La de Macaulay Culkin gritando en Mi pobre angelito, o la de Drew Barrymore abrazando a E.T. Eran películas para toda la familia, el sueño de cualquier pibe. Fama, guita, que todo el mundo te quiera y estar ahí, codeándote con las celebridades con las que creciste. Pero guarda, porque atrás de esos mundos de fantasía, del otro lado de la pantalla, las cosas eran bastante perturbadoras, como mínimo polémicas. La industria se encargó de enterrar estas historias, o las dio vuelta para que hoy parezcan simples mitos urbanos. Hicieron de todo para que te olvides de que esa imagen de felicidad era solo una máscara de plástico. Había nenes de 10 años hundidos en excesos, en abusos y en una soledad que te parte al medio. Estaban rodeados de adultos que, en lugar de cuidarlos, los explotaban sin asco. Hoy vamos a ver cómo funciona por dentro la fábrica de juguetes de Hollywood. Esos mismos juguetes que ellos se encargaron de romper. La industria tiene una obsesión casi enfermiza con el nene de oro. Ese pibe que tiene el carisma justo, la carita perfecta y que le hace ganar millones a los estudios de un día para el otro. Pero hay un problema que Hollywood no puede controlar: el tiempo. Para los ejecutivos, un nene es como un yogur. Tiene fecha de vencimiento. En cuanto le sale un grano, le cambia la voz, le sueltan la mano. Pasa de ser la estrella del momento a ser un estorbo que ya no saben dónde encajar. Y esto no es algo de ahora, viene de la época en la que el cine todavía era en blanco y negro. El primer gran aviso de lo que se venía lo dio Jackie Coogan, el nene que seguro ubicás por la película El chico de Chaplin. Jackie era una mina de oro andante, un fenómeno mundial. Pero acá viene lo retorcido. Cuando cumplió la mayoría de edad y fue a buscar la guita que tanto le había costado ganar, estamos hablando de millones de dólares de esa época, se encontró con que no había ni un peso. Sus padres se habían patinado cada centavo en mansiones, autos de lujo y pieles. Lo habían usado como una tarjeta de crédito sin límite mientras él se deslomaba filmando. A raíz de este escándalo salió la famosa Ley Coogan. Se supone que protege a los menores, pero si rascas un poco te das cuenta de que es un chiste. Primero porque la ley solo obliga a proteger el 15% del sueldo. El otro 85% queda ahí, a merced de gastos de representación, impuestos y los caprichos de los padres. Y segundo, esa ley solo rige en un par de estados como California o Nueva York. Si una productora se lleva al pibe a filmar a otro lado, ese escudo legal desaparece. Pero hay algo todavía más oscuro. Antes de ser la nena prodigio, Shirley Temple aparecía en unos cortos llamados Baby Burlesques, donde chicos actuaban situaciones de adultos de una forma más que extraña. Era legal, estaba a la vista de todos y nadie decía nada. Ese es el ADN de Hollywood. Pasaron 100 años y el espíritu es el mismo. Los pibes llegan a los 18 años con el bocho detonado y en muchos casos tienen que seguir laburando de lo que sea para mantener a la familia que los saqueó. Lo más irónico de Jackie Coogan es que para volver a laburar de grande tuvo que transformarse en un monstruo. Terminó siendo el tío Lucas en Los Locos Adams. Y no se crean que esto terminó en los años 30. El sistema se sofisticó. Hoy a los nenes no solo los explotan con las horas de rodaje, sino con algo mucho más perverso: el derecho de imagen de por vida. Hay contratos donde los pibes firman, sin entender un carajo, que el estudio es dueño de su cara, su voz y su nombre en este y cualquier otro universo conocido o por conocer. Literalmente, les expropian la identidad antes de que sepan afeitarse. Por eso vemos que años después, cuando el actor quiere relanzar su carrera o hacer algo por su cuenta, se encuentra con una pared legal. Hollywood no te contrata, te compra como si fueras un software. Y si el software se buguea o se pone viejo, simplemente dejan de actualizarlo y te tiran a la papelera de reciclaje. Seguro que si te digo el nombre Judith Barsi, de entrada no te suena. Pero si te digo que era la voz de Patito en Pie Pequeño, ahí la cosa cambia. Te acordás de la infancia. Judith era una nena con un talento increíble, pero mientras todo el mundo se enternecía con su voz, en su casa vivía un infierno. Su padre, Joseph, un tipo consumido por los celos del éxito de su propia hija y el alcoholismo, la amenazaba constantemente. Llegó a decirle que la iba a degollar y hasta incendiar la casa. El tipo no soportaba que una nena de 10 años fuera el sostén de la casa. Los servicios sociales intervinieron. La madre de Judith tuvo la oportunidad de denunciar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por miedo a perder el estilo de vida, la casa y los contratos que la nena de 10 años mantenía. La historia terminó de la peor manera posible. Él la mató a ella y a su madre, y después se... Lo más macabro es que la industria sabía que la nena estaba mal. Judith se arrancaba las pestañas del estrés en los castings, lloraba por los rincones, pero mientras rindiera frente al micrófono, nadie movía un dedo. Fue el punto más bajo de la negligencia. Dejaron que una estrella se apagara de la forma más violenta porque el show debe continuar.
Y hablando de ángeles caídos, no podemos ignorar al hermano mayor de Joaquín Phoenix, River. Era el James Dean de los 90, el pibe que iba a ganar todos los Oscar. Pero la noche que murió de sobredosis en la vereda del Viper Room, Hollywood mostró su peor cara. Mientras el pibe convulsionaba, había gente sacándole fotos para venderlas a las revistas. No llamaron a la ambulancia al toque para no manchar el lugar. River fue la víctima de una industria que le dio acceso libre a todas las drogas del mundo a un pibe de 23 años, y después, cuando colapsó, lo dejó morir en la calle como un perro. Y si hablamos de los 80, es imposible no mencionar a los dos Coreys, Corey Feldman y Corey Haim. Estos pibes eran los dueños de los pósters en los cuartos de medio mundo, pero atrás de esa imagen de rebeldes cancheros había un sistema de depredadores que los usaba como moneda de cambio. Años después, Feldman se cansó de hablar y denunció que en Hollywood existía y existe una red de abuso sistemático. Ustedes me entenderán, esos sistemas al estilo Jeffrey Epstein. ¿Y saben qué hizo la industria? Lo trataron de loco. Lo cancelaron mucho antes de que la palabra cancelación existiera. Acá es donde vemos el mismo patrón que les conté en el video de Brendan Fraser. Es esa ley no escrita del silencio. Te pagamos, te damos fama, pero a cambio cerrás la boca. A Corey Haim lo terminaron dejando solo, hundiéndose en las adicciones hasta que su corazón no dio más, mientras los que lo habían usado seguían sentados en las primeras filas de los Oscar. Si creciste en los 2000, para vos Dan Schneider era una especie de rey Midas. El tipo creó todo lo que amabas, Drake y Josh, iCarly, Victorious. Pero detrás de esas risas grabadas, el ambiente era, por decirlo menos, asqueroso. Recién ahora, con el documental Quiet on Set, confirmamos lo que muchos sospechábamos. El tipo tenía una obsesión enferma con la humillación. No era solo el fetiche con los pies, que ya de por sí es nefasto. Había algo más oscuro, la hipersexualización de nenas que no llegaban a los 14 años. ¿Te acordás de Amanda Bynes en The Amanda Show? Ella era la gallina de los huevos de oro antes que todos los demás. La ponían en sketches con una carga de doble sentido que hoy es turbio por demás. Lo que vimos después, sus crisis públicas, sus problemas con la ley, no fue un ataque de locura. Fue el resultado de años de estar encerrada en ese ecosistema tóxico, donde el creador se encerraba con las actrices en habitaciones privadas para guionar. Y déjame detenerme un segundo en Amanda, porque su caso es el manual de cómo te vuelven loca. La piba quería dejar de actuar, quería estudiar moda, quería una vida normal. ¿Y qué hicieron los productores? La amenazaron con demandas millonarias por incumplimiento de contratos si no filmaba una temporada más. La obligaron a estar frente a cámara medicada, sin dormir, con ataques de pánico. Esa imagen de ella rapada y tirando el bong por la ventana no era locura. Era un pedido de auxilio desesperado de alguien que estaba secuestrada legalmente por un canal de televisión infantil. Pero lo de Schneider era solo la punta del iceberg. Lo que realmente nos voló la cabeza fue el testimonio de Drake Bell. Drake era la estrella, el pibe que muchos querían ser. Y mientras los pibes se hacían los cancheros cantando sus temas, él estaba viviendo un calvario a los 15 años. Fue abusado una y otra vez por Brian Peck, un coach de actuación que se movía por el set como si fuera el dueño. Pero acá nuevamente aparece la complicidad. Cuando el caso llegó a la justicia, la industria le soltó la mano a la víctima. En el juicio, actores que vos amás, como James Marsden o Taran Killam, escribieron cartas apoyando al responsable. Decían que era un tipo excelente. El resultado, una condena de apenas 16 meses. Pero esperá que hay más. ¿Sabés qué hizo Hollywood cuando Brian Peck salió de la cárcel? Disney lo contrató, así como escuchás. El tipo que acababa de cumplir condena por abusar de un menor en un set de televisión terminó laburando en Zack y Cody, gemelos en acción. Pero esto no terminó con Dan Schneider, él vendría a ser el síntoma. Alexa Nicholas, que laburaba en Zoey 101, contó años después que el set de Nickelodeon era un campo de batalla psicológico. Ella era apenas una nena y ya sentía el acoso de un tipo que le doblaba la edad mientras los demás miraban para otro lado. Alexa denunció que el canal tenía una sala de masajes y que el ambiente era tan denso que te asfixiaba. ¿Y qué hizo el canal cuando ella se quejó? La trataron de conflictiva y la sacaron de la serie. Ese es el manual de procedimiento. Si la nena se siente incómoda, la nena es el problema. Prefieren proteger al productor que factura millones antes que la integridad de una piba que recién está empezando a entender el mundo.
Y para cerrar el círculo del horror, Nickelodeon intentó hacer lo que mejor sabe hacer Hollywood, comprar el silencio. A varias actrices, años después, les ofrecieron fortunas, se habla de $300.000, solo para que firmaran un contrato de confidencialidad y nunca contaran lo que pasaba en esos sets. Hoy, si volvés a mirar esos programas, ya no te reís. Te das cuenta de que nos estaban mostrando en la cara lo que les hacían a esos pibes y nosotros, inocentes, les dábamos el rating. Si el sistema de Hollywood es un nido de víboras, el primer eslabón de esa cadena suele estar puertas adentro. El padre manager es quizás el villano más real de toda esta historia. Hablamos de tipos que en muchos casos son fracasados que ven en sus hijos una segunda oportunidad para manotear la fama y la guita que ellos no pudieron conseguir. El caso de Macaulay Culkin es el manual de cómo te pueden arruinar desde adentro. El pibe era el dueño del mundo, pero en su casa mandaba un tirano, su viejo Kid Culkin. No era solo un controlador que decidía qué guión se leía, era un tipo violento que lo amenazaba con pegarle si se equivocaba en una línea. La cosa se puso tan densa que a los 15 años, Macaulay tuvo que hacer algo impensado. Le hizo juicio a sus propios padres para divorciarse de ellos. Se tuvo que emancipar legalmente para que su propia familia no le terminara de licuar los $17 millones que él mismo había ganado laburando sin parar. Y si hablamos de padres que le abrieron la puerta al diablo, no podemos dejar afuera el caso de Drew Barrymore. A los 7 años conquistó el corazón del público en la película E.T., el extraterrestre, pero en lugar de llevarla a una plaza o a jugar con sus amigos, su madre la llevaba de joda al Estudio 54. A los 9 años, Drew ya estaba tomando alcohol, a los 12 ya estaba metida en la falopa y a los 13 ya conocía las clínicas de rehabilitación por dentro. Su madre no solo no la cuidó, sino que la usaba como un accesorio para entrar a las fiestas más exclusivas de Nueva York, rodeada de adultos que se pasaban de rosca frente a sus ojos. A los 14 años, cuando cualquier pibe está pensando en la escuela, Drew ya estaba internada en un psiquiátrico durante meses y se tuvo que emancipar legalmente para poder sobrevivir. Lo más triste es que mientras ella intentaba no morirse, Hollywood ya la había tachado. La miraban como una mina quemada que ya no servía para actuar. Era una nena a la que le habían robado la infancia y encima la juzgaban por estar rota. Pero si hablamos de terror psicológico, lo de Janet McCurdy es para una película de terror. Su libro, Me alegro de que mi madre haya muerto, no es un título para vender más, es un grito de libertad. Su madre la obligó a ser actriz desde los 6 años y le controlaba hasta las calorías que comía para que no creciera, para que no le cambiara el cuerpo, provocándole trastornos alimenticios que la marcaron de por vida. Hollywood veía a una nena que no comía y que vivía con ataques de pánico, pero como facturaba, miraban para otro lado. Y no nos olvidemos de los que terminaron en la lona, como Gary Coleman. El pibe de blanco y negro descubrió de grande que sus padres le habían robado casi $4 millones. Terminó sus días trabajando de guardia de seguridad, siendo el hazmerreír de los programas de Chimento, mientras sus padres vivían de lo que a él le habían sacado. En este ambiente el pibe no tenía salida. Hollywood ama a los padres ambiciosos porque son los mejores cómplices. Son los que convencen al nene de que se quede callado después de un incidente en el set. Los padres traidores son los que le abren la puerta a los lobos, siempre y cuando la comisión sea lo suficientemente alta. El caso Jake Lloyd es el ejemplo perfecto de cómo la industria te tira a los leones sin asco. El pibito que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars no solamente sufrió el bullying de sus compañeros en la escuela, sufrió el acoso de la prensa y de fans adultos que de manera totalmente enferma le cargaban la culpa de arruinar la franquicia a un nene de 9 años. We had to move and I just have to wear a bag over my head when I go out in public. Terminó todo lo que tenía de la película a la basura y su vida se volvió un calvario de problemas de salud mental y de tensiones. Y los que se llenaron los bolsillos con su cara, ni un llamado, ni un centro de rehabilitación pago, nada. Lo borraron del mapa porque ya no era funcional al marketing. Es una hipocresía total. Los mismos estudios que hoy te sacan comunicados con colores hablando de salud mental y la inclusión son los que ayer obligaban a pibes de 12 años a trabajar 18 horas por día, bajo una presión que no aguantaría ni un gerente de una multinacional. Pero hay algo más cínico todavía, el rechazo físico. Mara Wilson, la nena de Matilda, contó que el día que cumplió 13 años y le empezaron a crecer los pechos, la industria la hizo sentir que era asquerosa. So often. Matilda grew up ugly as in a picture of her as a child and a picture of her. The thing that annoys me is that somebody always responds to these things. And, you know, if somebody wants to say that I'm like ugly as shit,
You know, that's De un día para el otro, los mismos que le decían que era una genia dejaron de atenderle el teléfono porque ya no era tierna. La trataron como algo que se había vencido. Muchos de estos actores, cuando intentan volver de adultos para contar su verdad, se encuentran con que los estudios guardan carpetazos de sus épocas de excesos. Usan el daño que ellos mismos provocaron como una herramienta de chantaje para que el actor no hable. Y acá entra un actor secundario que es igual de nefasto: la prensa de chimentos. Porque cuando estos pibes colapsan, como pasó con Britney Spears o Lindsay Lohan en su momento, los medios no informan, sino que celebran. Una foto de un ex nene prodigio pasado de rosca en una fiesta vale miles de dólares. Es el circo romano de hoy. Primero los ponemos en un pedestal para que los ames y después les pateamos la escalera para ver cómo se rompen el lomo contra el piso. Los paparazzi son los buitres de esta fábrica de juguetes rotos, esperando que el juguete deje de funcionar para sacarle la última tajada de guita al escándalo. Y para que vean que se puede hacer algo distinto cuando hay voluntad, miren a los pibes de Harry Potter. Daniel Radcliffe contó que en el set había una regla de oro: nadie grita. Si un director le levantaba la voz a un nene, lo echaban. Y sus padres no tocaron un peso de su fortuna. El resultado fue pibes sanos, carreras sólidas. Eso demuestra que la tragedia de los niños actores no es inevitable, es una elección. Hollywood elige romperlos porque es más barato y más rápido que cuidarlos. Pero bueno, gente, hasta acá llegamos. En conclusión, Hollywood es una industria y como tal, su única prioridad son los balances contables. Los nombres que repasamos hoy no fueron víctimas de la mala suerte ni de casos aislados. Son el daño colateral de un modelo de negocios que viene funcionando así desde hace 100 años. Para los ejecutivos, mientras el producto rinda en pantalla y la gente pague la entrada, el sistema es un éxito rotundo. El quilombo recién les salta cuando la verdad hace tanto ruido que ya no hay campaña de marketing que la pueda tapar. Pero ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estos casos les pareció el más nefasto? Y si me faltó alguno, que seguro hay más en el placar, no se olviden de mencionarlo acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, tampoco se olviden de dejar un buen like que viene de 10 para que el canal siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video.